Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en el cual explicaré y daré unos ejemplos de lo que es la calorimetría. En el video pasado ya se habló un poco de esta técnica, pero en este vamos a indagar más y vamos a realizar algunos ejercicios que tienen que ver con esta parte de la calorimetría. Y pues bueno, sin más que agregar, comenzamos. Y comenzamos con la definición de calorimetría, que pues es básicamente una técnica que estudia la transferencia de calor que existe en un sistema. ¿Cómo se estudia esta técnica o cómo se hace? Pues lo que realizamos es hacer un experimento dentro de un calorímetro. Y el calorímetro, como ya lo he explicado en el video anterior, pues es un recipiente de paredes adiabáticas por el cual nosotros, mediante estos puertos, yo conecto una fuente, el cual hace pasar electricidad a esta resistencia, y por esta resistencia nosotros suministramos calor al sistema. Lo que también hacemos es meter un termómetro que me indica la temperatura dentro de mi sustancia que está dentro del calorímetro, y aparte tengo yo un agitador que es para homogeneizar la sustancia que yo tengo allá adentro. Y pues bueno, como lo vimos también en el anterior video, nosotros realizamos la curva de calentamiento del agua, que es la siguiente, donde teníamos hielo a menos 10 grados Celsius. Después comenzábamos a tener un aumento de temperatura hasta que llegábamos a los 0 grados Celsius, a la temperatura de fusión. Aquí nosotros lo que teníamos era un calor sensible. ¿Por qué? Porque tenemos una diferencia de temperaturas. Después, cuando empieza a cambiar de fase, la temperatura se mantiene constante, y es por eso que ya no podemos utilizar esta, porque si no sería cero. Y nosotros de antemano sabemos que seguimos suministrando calor. Entonces entra la otra parte del calor que se llama calor latente, que es el calor que necesitamos nosotros para cambiar de fase. Y entonces esta empieza a cambiar de fase hasta que se hace totalmente líquido. Una vez que es totalmente líquido, comienza a elevar su temperatura hasta la temperatura de 100 grados Celsius, que es la temperatura de ebullición del agua. Toda esta línea pues también tenemos que es calor sensible. Una vez que llega a 100 grados Celsius, este líquido comienza a cambiar de fase, y en esto entra el calor latente, pero en la de ebullición, ¿vale? Y entonces, una vez que se convierte totalmente de líquido a vapor, pues otra vez comienza a subir su temperatura, y donde tenemos un calor sensible. Si nosotros quisiéramos sacar cuánto calor se le suministró al agua, lo que tendríamos que hacer es pues medir lo que se le suministró a la resistencia, o en este caso también podemos verlo por medio del aumento de la temperatura, ya que tenemos estas dos expresiones. Y yo puedo decir que, bueno, si yo quiero sacar el calor suministrado, pues tendría que sumar todos los calores que estoy teniendo aquí. Por ejemplo, calor sensible del hielo, el calor de fusión, el calor sensible del agua, el calor de ebullición y el calor sensible del vapor. Y pues básicamente es lo que digo, bueno, el calor suministrado es igual al calor sensible del hielo, que es más el calor de fusión, que es este calor latente, más el calor sensible del agua, o sea, porque este hielo se va a hacer agua, y tenemos el calor sensible del agua, más el calor de ebullición, en este caso que es el calor latente de aquí, y por último el calor sensible del vapor, que es este de acá. Así es como yo puedo obtener mi calor suministrado, o sea que yo le estoy suministrando esta sustancia para que cambie de fase o para que aumente su temperatura. Y bueno, esto pues yo lo puedo resumir como pues que el calor suministrado es igual a la sumatoria de calores que existen dentro de esta sustancia. Y bueno, pero ¿qué pasaría si nosotros no tuviéramos un calor suministrado? Que lo único que tenemos es un calorímetro donde nosotros mezclamos líquido, bueno, agua líquida, por así decirlo, un hielo, o sea, agua en sólido, y agua como vapor, o sea, vapor de agua. Pues lo que tendríamos es que aquí no estamos suministrando energía, pero sí hay un intercambio de calor dentro de estas sustancias, lo cual decimos, bueno, yo tengo un suministro de calor del vapor al agua, y también tendría un suministro de calor del el agua al hielo. También podría ser que pues se pueda dar del vapor al hielo. Y es por eso que también podríamos analizar lo que dentro de esto pues también tendríamos transferencias de calor. Sin embargo, con el ambiente siempre va a ser cero. O sea, nosotros no vamos a suministrar calor. O
sea, el ambiente no va a tener nada que ver. Entonces, lo único que podemos decir es que la sumatoria de calores, todo lo que pasa aquí adentro, es igual a cero. ¿Por qué? Porque el calor que pierda el vapor lo va a ganar el agua, y el calor que pierde el agua lo va a ganar el hielo, por así decirlo, ¿no? Porque no es como que se contenga, sino simplemente se va a transferir esa energía. Y es por eso que decimos que la sumatoria de calores es igual a cero. Pero bueno, ¿qué pasaría si yo tuviera aquí una resistencia aparte? ¿Podría ser? Claro que podría ser. Es por eso que yo no utilizo mucho esta expresión y la generalizamos mejor como la habíamos visto anteriormente, que es el calor suministrado igual a la sumatoria de calores. Si en este caso nosotros tenemos este calorímetro y no tenemos un calor suministrado, pues obviamente este calor suministrado es igual a cero y me quedaría esto de aquí arriba. ¿Vale? Y bueno, esto se queda más claro cuando nosotros empezamos a hacer ejercicios de calorimetría. Es por eso que pues vamos a empezar a hacer un ejercicio sencillo de este tipo, de calorimetría. Espero que les sirva mucho y pues vamos a ello. Y el ejercicio dice así: se tiene un calorímetro de paredes adiabáticas en el cual se agregan 0.5 litros de agua a 5 grados Celsius. Posteriormente, se agregan 0.5 litros de agua a 80 grados Celsius y se espera hasta llegar al equilibrio térmico. Determine la temperatura de equilibrio de la mezcla considerando que CH2O es igual a 4.186 kJ sobre kilogramo cambio de grados Celsius. Y bueno, como recuerdan, lo que tenemos que hacer primero es leer bastante nuestro ejercicio para entenderlo. Y en este caso para sacar nuestros datos, que los datos que me están dando son los siguientes: un volumen del agua fría de 0.5 litros, que es este de aquí, que tiene una temperatura del agua fría de 5 grados Celsius, y luego también tenemos que se agregan 0.5 litros de agua, pero ahora esta digamos que sería agua caliente, que sería a 80 grados Celsius, por eso le llamo agua fría y agua caliente. Y por último tenemos la capacidad térmica específica del agua. Y bueno, lo que podemos empezar a hacer es pues decir, bueno, ya que lo que vimos anteriormente es que la sumatoria de calores es igual a calor suministrado. Entonces es lo que yo voy a poner para empezar. La sumatoria de calores es igual a calor suministrado. Pero en este caso tenemos un calorímetro de paredes adiabáticas. O sea, no se está suministrando calor con el ambiente, o sea, no hay pérdida de calor. Eso es lo que me dice paredes adiabáticas. Y aparte no me están hablando nada de un calor suministrado. Entonces yo digo que este calor suministrado se hace cero. Simplemente me va a quedar que la sumatoria de calores es igual a cero. Y aquí es ya donde empezamos a hacer un análisis. Bueno, hay que ver qué es los calores que están interactuando dentro de este calorímetro. Y es por eso que yo les recomiendo que siempre que tengamos pues diferentes mezclas de agua, bueno, agua en diferentes fases, es recomendable usar la curva de calentamiento del agua para poder hacer nuestro análisis. Entonces vamos a la curva de calentamiento del agua, que es la siguiente. Y en esta curva decimos, bueno, vamos a ubicarnos donde nos encontramos. Tenemos, para empezar, pues agua fría, ¿no? Que es en el 5 grados Celsius. Es en este punto de aquí. Yo tengo agua a 5 grados Celsius. Y también me están diciendo que tengo agua, pero a 80 grados Celsius. Entonces mis dos puntos iniciales son aquí y aquí. Entonces cuando yo los mezclo, ¿qué va a pasar? Pues que después de un cierto tiempo van a llegar a un equilibrio térmico, que es esta parte de aquí. O sea, van a llegar a una temperatura de equilibrio. Entonces, por ende, este va a disminuir su temperatura y este va a aumentar su temperatura para llegar al equilibrio térmico. Bueno, si nos damos cuenta, aquí yo no estoy cambiando nunca de fase, nunca cambio de fase. Entonces, ¿cómo puedo calcular esos calores que se intercambian? Pues con la expresión del calor sensible. El calor sensible o el calor que depende de una diferencia de temperaturas. Y entonces yo digo, pues sí, ya está todo. Lo único que tengo que hacer pues es sustituir estos calores sensibles dentro de mi sumatoria de calores. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Y yo digo que el calor sensible del agua caliente más el calor sensible del agua fría es igual a cero. Esta es mi expresión que yo voy a tener finalmente para poder empezar a hacer mis cálculos.
¿Qué es lo que me están pidiendo? Pues me piden la temperatura de equilibrio. Pues bueno, eso lo vamos a deducir ahorita que empecemos a analizar cada uno de estos calores. Como les dije, es calores sensibles. Entonces la fórmula del calor sensible es la siguiente. MC, que esa es la masa por la capacidad térmica específica, por una diferencia de temperatura. Que es igual, también se los pongo aquí, pues igual a lo mismo, MC, por la temperatura final a la que va a llegar esta sustancia, menos la temperatura inicial. Y entonces nosotros lo que hacemos es decir, bueno, pues nada más vamos a poner esta expresión para cada una de estas correspondientes. Y me quedaría que pues es la masa del agua caliente por la capacidad térmica específica, en este caso del agua, porque es agua, por la diferencia de temperaturas, que será la temperatura final del agua caliente menos la temperatura inicial del agua caliente, más la masa del agua fría por la capacidad térmica específica del agua, porque sigue siendo agua, o sea, no estamos cambiando de fase ni de nada, sigue siendo la misma sustancia, y por la temperatura final menos la temperatura inicial del agua fría. Esto es igual a 0. Y bueno, si nos damos cuenta, lo que yo tengo aquí es masa. Y yo lo que me está dando el ejercicio es volumen. Entonces digo, híjole, ¿cómo saco la masa de la sustancia? Pues bueno, es súper fácil, ¿no? ¿Dónde tengo una propiedad que me relaciona la masa y el volumen? Pues sí, la densidad. La densidad es igual a la masa entre el volumen. Si yo despejo la masa, pues sería la densidad por el volumen. Y en este caso decimos, bueno, hay que transformar el volumen a metro cúbico, porque pues, esto tengo que estar en metro cúbico para poder yo sacarlo. Y entonces decimos, bueno, un metro cúbico es igual a 1000 litros. Esto lo pongo para qué, para que me quede el resultado en metro cúbico, ya que litro entre litro se hace 1 y me queda el metro cúbico. Entonces al final lo que me queda es que el volumen es igual a 0.0005 metros cúbicos. Esto pues ya lo sustituyo en esta ecuación y me queda que la masa es igual a 1000 porque es agua, la densidad es 1000 por 0.0005 metros cúbicos. Y al tener el resultado me da que la masa es igual a 0.5 kilogramos. ¿No te parece eso curioso? Y pues sí, ¿no? Es muy curioso. ¿Por qué? Porque el volumen es igual a la masa, es 0.5. Oye, entonces esto quiere decir que siempre vamos a tener que la masa es igual al volumen. No. No solamente esto sucede con el caso particular del agua, ya que pues su densidad es de 1000. Es por eso que solamente con el agua ocurre esta similitud entre el volumen y la masa. Solamente con el agua. Si tuviéramos aceite, ahí ya cambiaría la cosa, ya no sería el mismo valor. Pero bueno, en este caso es bueno, ya tenemos la masa de 0.5 kilogramos. Y entonces ahora sí continuamos y decimos, bueno, ya tenemos la masa, ya tenemos la capacidad térmica específica, ya tenemos la temperatura inicial. ¿Por qué? Porque en este caso me están diciendo que se agregan 0.5 litros de agua a 5 grados Celsius. O sea, esa es una temperatura inicial. Y también me están diciendo que se agrega agua a 80 grados Celsius. Es la temperatura inicial entonces del agua caliente. Y al final lo que digo, bueno, pues sí tengo la temperatura inicial, pero la final, yo no tengo la temperatura final. Y es donde nos ponemos a analizar. Pero dice, se espera hasta llegar al equilibrio térmico. Y como ya lo había mencionado, cuando llegamos al equilibrio térmico, llegamos a una temperatura de equilibrio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos 5 grados van a llegar a una temperatura de equilibrio y que estos 80 grados van a llegar a una temperatura de equilibrio. Entonces, pues decimos, pues la temperatura final del agua caliente y la temperatura final del agua fría, pues tienen que ser la temperatura de equilibrio. Y así es como yo lo pongo en vez de temperatura final y temperatura final. Y me queda la siguiente expresión, donde la masa del agua caliente por la capacidad térmica específica por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del agua caliente más la masa del agua fría por la capacidad térmica específica por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del agua fría. Esto es igual a 0. Entonces, pues yo ya tengo todo, tengo masa del agua caliente, capacidad térmica específica, esta es también del agua fría, la capacidad térmica específica, temperatura inicial y temperatura inicial del agua caliente, tanto como del agua fría. Y bueno, ya que tengo esto, pues nada más tengo que despejar la temperatura de equilibrio.
¿Y cómo hago esto? Pues para empezar tengo que desarrollar el binomio, porque este es un binomio, entonces tengo que multiplicar esto por esto, esto por esto, esto por esto y esto por esto. Y es lo que voy a hacer a continuación. Y me queda la siguiente expresión. Y ahora sí, ya que tengo la siguiente expresión, pues lo único que tengo que hacer es agrupar términos, ya para dejar todo de este lado con la temperatura de equilibrio y del otro lado de la igualdad lo que no tiene la temperatura de equilibrio. Entonces, esta tiene temperatura de equilibrio, esta tiene temperatura de equilibrio, y entonces se quedan de ese lado, y esto lo voy a pasar del otro lado de la igualdad. Pues si esto está restando, pasa sumando, y esto también que está restando, pasa sumando. Y me queda la siguiente expresión, donde ya dejo la temperatura de equilibrio de este lado de la igualdad, y del otro lado, pues lo que no tiene temperatura de equilibrio. Y así finalmente digo, bueno, pues solamente ya tengo que factorizar. Tenemos el factor común de la capacidad térmica específica y la temperatura de equilibrio, aquí y acá. Entonces yo factorizo, y acá tengo el factor común de la capacidad térmica específica, y me queda la siguiente expresión, donde la temperatura de equilibrio y la capacidad térmica específica multiplican a la suma de la masa del agua caliente más la masa del agua fría, y la capacidad térmica específica del agua multiplica a la masa del agua caliente por la temperatura del agua caliente más la masa del agua fría por la temperatura inicial del agua fría. Y pues bueno, si se dan cuenta, tengo capacidad térmica específica de un lado y capacidad térmica específica del otro multiplicando. Entonces esto yo, si lo paso del otro lado de la igualdad, pasaría como división. Y al ser una división, pues esto se hace 1. Entonces me queda esto. Esto se hace 1, ¿vale? Y pues ya finalmente lo que hago es despejar la temperatura de equilibrio, que pues esto pasa dividiendo del otro lado porque está multiplicando, y me queda esta ecuación donde yo ya puedo sustituir todas las cosas que yo tengo aquí. Masa del agua caliente, temperatura inicial del agua caliente, masa del agua fría, temperatura inicial del agua fría, masa del agua caliente y masa del agua fría. Yo lo voy a sustituir. Y digo, bueno, la masa del agua caliente es 0.5, la temperatura inicial del agua caliente es 80, la masa del agua fría es 0.5, la temperatura inicial del agua fría es 5 grados Celsius, y abajo tengo pues las masas, que es 0.5 y 0.5. Y al final lo que me queda de resultado es 42.5 grados Celsius. Este es mi resultado. Así de sencillo yo puedo obtener la temperatura de equilibrio. Obviamente ese es un ejercicio muy sencillo. O sea, no crean que todos los ejercicios van a ser así. Este es porque estamos iniciando. Pero en el siguiente video les subiré otro ejercicio donde vamos a ir complicando más las cosas. Estas series de videos van a ser 4. Voy a subirles 4 ejercicios para que ustedes vayan viendo cómo se hacen estas análisis de calorimetría, que son pues no tan complicados, pero sí hay que llevar mucho orden. ¿Por qué? Porque van a salir muchos términos. O sea, ese está chiquitín. Hay unos que nos van a salir mucho más grandes, y tenemos que pues hacer el despeje del término que yo quiero. Y entonces pues ya se va a empezar a complicar más. No tanto bueno, el análisis también, porque tienen que ver si cambia de fase o no, si tiene aumento de temperatura o no, etcétera. Pero se complica más, yo creo, en el álgebra, en que tiene que llevar mucho orden, ¿va? Entonces, bueno, este es el primer ejercicio donde vemos un ejercicio de calorimetría, y en el siguiente video pues ya les subiré otro ejercicio donde también hagamos un ejercicio pues un poquito más complicado de este tema de calorimetría. Y bueno, como siempre, pues yo les doy las gracias por haberme puesto atención. Recuerden que si les gustó el video, pues denle like y compártanlo con todos sus amigos o con todos sus conocidos. Y no se olviden de suscribirse al canal, ya que ustedes al suscribirse y activar la campanita, pues estarán recibiendo notificaciones de cuando yo ya esté subiendo este tipo de videos, ¿va? Entonces, pues espero que se cuiden mucho y nos estamos viendo en el siguiente video. Bye.